mi nombre es Jan Méndez y voy a hablar sobre todo el tema en general que se estuvo desarrollando en laboratorio de materiales. Para ello puse como título en mi mapa mental conocimiento adquirido sobre laboratorio de materiales. Para empezar el tema hablaremos lo que era la dureza. La dureza es la resistencia que tiene un material a soportar distintos esfuerzos. Para ello se puede determinar mediante lo que conocimos como un durómetro, ¿cierto? El durómetro es un aparato o un equipo que aplica una fuerza a un material y de allí se puede calcular su dureza mediante los penetradores. Se estuvo estudiando los penetradores, lo cual hay en punta de diamante, esféricos de acero y otros como lo es el carburo de tungsteno. Entonces, estos penetradores al momento de tocar la superficie del material y aplicarle una fuerza, ellos arrojaban una profundidad y un diámetro, la que de allí se partía para poder calcular cuál era la dureza de ese material. También se habló en ese entonces de que también hay distintos durómetros, unos mecánicos y otros digitales. En lo cual en los digitales había muchas clasificaciones y destacaban por distintas características. Unos eran más sensibles que otros tenían impresoras que daban el resultado y otros que tenían capacidad de guardar muchos ensayos. ¿Ok? Entonces ellos nos daban cómo saber la dureza de los materiales, no generalmente del acero inoxidable, que fue el material que más se desarrolló en esta clase. Entonces, ¿qué conocemos del acero inoxidable? Por así decirlo, el acero inoxidable, ¿cierto? Tiene una capa que lo protege de las corrosiones, lo cual esto sucede al momento de estar en contacto con el ambiente. O sea, la oxidación ocurre al momento de entrar al entorno ambiental. Ok, se puede decir que está conformado, para que sea acero inoxidable, de un 10.5% de cromo y otros materiales también como el níquel y el wolframio. Su temperatura en la cual colapsa es de 538 grados y la de fusión es de 1375 y la de ebullición es de 3000 grados centígrados. Entonces, para tener conocimiento de cómo trabajar el acero inoxidable, y no necesariamente el acero inoxidable, sino muchos otros materiales, se puede conocer como los instrumentos que estudiamos, como fue los discos, las brocas, las coronas, las lijas, que estos materiales nos ayudan también para el estudio de la superficie de esos materiales. Cabe destacar que al momento de que no se trabaje muy bien este material o al momento del mecanizado no se sepa cómo trabajarlo, el material al momento, como lo es el acero inoxidable, puede oxidarse. Puede ser por pequeños rasguños o mal limpieza de los elementos. También eso influye a que el acero inoxidable se oxide, por así decirlo. Entonces, también conocimos lo que es el desbaste. El desbaste puede ser por corte, mecanizados o manuales. Para uno poder hacer un desbaste debe tener conocimiento nuevamente del material que se vaya a aplicar, no necesariamente para el acero inoxidable. Pero conocemos muy bien el acero oxidable, que para trabajarlo, ¿cierto? Necesitamos un reactivo. El reactivo se llama B2A, lo cual contiene agua, nitrato y clorhídrico, creo. Entonces, para trabajar este tipo de material era importante que no pasara de la temperatura de 50 grados o la temperatura ambiente.
Al momento de trabajarlo por mecanizado era muy importante saber las revoluciones y el tipo de lubricación que se podría conocer, ya que si se excedían las revoluciones en el material al momento de trabajarlo, podría ocurrir una deformación. Igualmente, si no se trataba con algún tipo de lubricante, podría quemarse en exceso y deformar su microestructura. Ok, al momento de también hacer el trabajo del material como pulido, desbaste o corte, es muy importante conocer el tamaño y y su forma. Ok. ¿Cómo podríamos hacer el tipo de los ataques y todo eso? También se conoció mucho que para poder trabajar muy bien el acero inoxidable, su estructura, era necesario trabajarlo en frío. ¿Por qué en frío? Porque no sufre por temperatura ni por mecanizado. Esto se hacía con acrílico, termoplásticos y resina, que se colocan en un envase, ¿cierto? Se pone la pieza, se cubre con estos materiales, estas resinas, y se procedía a desbastar, y de ahí se podía estudiar. Para estudiarlo, podríamos utilizar, que se vio en el transcurso del curso, lo que era el microscopio, que el microscopio nos ayuda para el aumento y el estudio de las estructuras que están en los materiales al momento de estudiarlo. También pudimos conocer como el microscopio está compuesto por diferentes tipos de lentes, los cuales son convergentes y divergentes. Uno nos da una realidad virtual del objeto de estudio y el otro nos daba una realidad real del objeto que estamos estudiando. Otras de los temas que se tocó era la fotoelasticidad. Ok, la fotoelasticidad es un método experimental, lo cual generalmente se toma en el ensayo con piezas transparentes. Se vio mucho el caso en lo que eran las reglas y cosas así, transparentes, que se le aplica una luz y él refleja unos colores y variaciones, pero al momento de aplicarle algún tipo de fuerza o deformación, estas reflexiones cambiaban sus ángulos y allí se podrían tomar sus valores para la resistencia de ese material. También hablamos lo que era la resiliencia. Ok, la resiliencia se estudió como que era la capacidad que tiene un material de soportar esfuerzos y volver a su estado normal o su estado de estructuras normal. También destaca que hay materiales que absorben energía y al momento que se le deja de aplicar esas fuerzas o de formas, esas fuerzas, ellas se expanden contrayendo energía. También estudiamos lo que eran las probetas. Las probetas se puede decir que son estandarizadas en su forma, en su tamaño y en su peso. Hay de compresión, de flexión, como también hay de torsión. Para el estudio de las probetas también explicamos lo que era el método de Charpy. Ok, el método de Charpy era un aparato, un equipo que trabajaba con un martillo que daba un golpe tipo oscilante. Entonces, se dejaba caer a X altura al momento de golpear la probeta y dejar como un resultado, pues tenía como la especie de un indicador. Podríamos calcular la altura, el peso del martillo y la altura final a la que fue golpeada las probetas, y de allí se puede calcular la resistencia de los materiales. Puede ser tanto pequeños como grandes estructuras. Y como torsión, bueno, la capacidad que tienen los materiales a aplicarle fuerzas
y torque sin que fallen. Al momento de que a estos materiales se le daban con mucho exceso la fuerza, ellos se fracturaban o fallaban, por así decirlo. Entonces, se estudió mucho lo que era, o se explicó lo que era la ecuación del torque. Al momento de tener lo que era el resultado de cuánto era el torque, uno despejaba el ángulo y podía saber cuál era la relación máxima que uno le podía dar de fuerza a esos materiales. Bueno, en todos estos conjuntos, yo podría decir que mi conocimiento adquirido es que uno debe estudiar muy bien los materiales, no importa de qué aleación sea o si es de una aleación, es muy importante también, ya que las aleaciones son compuestos entre materiales unos y otros. Pero en sí hay que estudiar la microestructura de los materiales para poder desbastarlos, pulirlos, cortarlos y hacerle cualquier tipo de procedimiento mecánico a esa pieza, tanto sea por su rapidez al momento de hacer un corte, al aplicarle temperatura. Y bueno, espero que le hayan gustado mi exposición, haya dicho muy bien y que le haya llegado la información.